Ahora sí, vamos a grabar nuestra clase y esta es la clase 1 de la materia titulada Sociedad Mexicana Contemporánea, que corresponde al módulo 10. Dentro de este video probablemente vamos a encontrar algunas proyecciones de videos de los cuales no tengo los derechos de autor, sin embargo estaban en YouTube y los utilizamos con fines educativos. Esto siempre lo tengo que decir porque si no me bajan los videos de YouTube y ustedes ya no los pueden ver. Muy bien, ahora sí, comparto mi pantalla. Y comenzamos con la primera guía. Módulo 10, Sociedad Mexicana Contemporánea. Ya saben, mi nombre es Ana Durán. Esta es la guía número 1. Y nos vamos a ir directamente a las preguntas. La pregunta 1 dice, ¿te enteras de una invitación que hicieron a los miembros de tu comunidad para unirse a un proyecto organizado por tu delegación o municipio para disminuir los índices de inseguridad en tu colonia y decides participar? ¿Para qué asistirías? ¿Cuál de estas 4 elegirían ustedes? La 4. Promover actividades sociales en beneficio de la comunidad. Exacto. Esta sería la correcta. O esta es la que debiera ser, pues. Muy bien. Para mejorar tu comprensión sobre manifestaciones sociales en México, tu asesor te recomienda consultar otras fuentes. ¿Cuáles de las siguientes fuentes no debes consultar para tu estudio por ser irrelevantes y poco confiables? ¿Qué es una wiki? Son páginas web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que pueden ser visitadas y editadas. Por eso es que Wikipedia no la podemos utilizar por cualquier persona. Se convierte en una herramienta web que nos permite crear colectivamente documentos. Es lo que tú opinas, lo que el otro opina, lo que el otro opina, lo que el otro opina. Sin embargo, nada de eso está respaldado por una investigación científica. Creo que en Estados Unidos Wikipedia sí es confiable porque no se puede editar. Entonces, ¿cuál pondrían ustedes? La 2. Wikis o chat públicos donde se discuta un tema, donde cada quien pone pues lo que él cree, lo que él piensa. Bueno. La pregunta 3 dice, uno de los principales propósitos del cine mexicano durante su época de oro fue llevar un mensaje a las masas que lo veían con cierta regularidad. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones? El respeto al pasado indígena y nacionalismo, el trabajo y la integración social, la crítica y el análisis social o la unión familiar y los valores morales. A ver, echen memoria y si alguna vez han visto las películas de los hermanos estos, los Soler, que es una de las películas de la época de La oro. 4. A ver. Dice aquí, estudios norteamericanos apoyaron el desarrollo del cine nacional por cuestiones estratégicas y mantener un control sobre México de la influencia comunista de la Unión Soviética. Se tradujo en una estrategia más media. En la otra materia, ustedes vieron todo lo que era la URSS, bueno, las guerras frías, el tipo de guerras que había después de la Segunda Guerra Mundial, la revolución en Cuba, en China, todo esto, ¿no? Eso es lo que vieron ustedes en la otra materia. Y precisamente en estos tiempos, que era cuando estaba la disputa entre el comunismo y el socialismo, dice, el cine se vio como medio de propaganda política para resaltar los logros del gobierno cardenista. Se intenta dar un toque indigenista con música de revueltas. Comienza la sátira política, también se adentran en temas religiosos y se recrean cintas del pasado México, en el periodo de Lázaro Cárdenas de 1940 y 46. El respeto al pasado indígena y el nacionalismo. Hablan mucho de la revolución, de la defensa del pueblo, de la defensa de los derechos, ¿no? Pero sí, yo también hubiera pensado que era la unión familiar cuando la leí y los valores, porque todas esas películas de los Soler era de cómo que estás embarazada, cómo que se fue con el novio, cómo que, como muchos escándalos de cosas que ahorita ya volteas y dices, pues eso es lo que hay, ¿ves?
¿Cuáles fueron las principales causas de la crisis mexicana del 81 y el 82? Vamos a ver este videito, ¿sale? Me dicen, por favor, si es que no se proyecta el audio, porque ya ven que de repente a mí se me van las cabras al monte y se me olvida activar el audio. Ahí nomás ya saben que hacen los comerciales, ¿no? José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. Desde muy joven cobró orgullosamente conciencia de su estirpe criolla. En la escuela o en las calles no era raro que se liara a golpes por el menor motivo, secundado por su cuate, el Negro Durazo. Su vida se trata de no rajarse, de ser muy macho. También desde la juventud fue amigo de Luis Echeverría, una amistad que marcaría toda su vida. Con él recorrió en México las rutas de Hidalgo y de Cortés y viajó a Chile y Argentina. Pero a diferencia de Echeverría, López Portillo no fue un ferviente cardenista. Más adelante ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a quien le prometió que jamás sería presidente. López Portillo se mantuvo lejos de la política, ejerciendo exitosamente su profesión de abogado, hasta el sexenio de otro López, Adolfo López Mateos. A los 40 años cerró su despacho y comenzó a trabajar en puestos menores de la burocracia. Pasó después por la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973, gracias a su amigo el presidente Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 76, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no se presentó ningún otro candidato en aquellas elecciones. El nuevo presidente tomó las riendas del país en medio del desastre económico al que su predecesor lo había llevado. El déficit fiscal era inmenso, crecían el desempleo, la inflación y la gigantesca deuda externa amenazaba convertirse en impagable. El peso acababa de devaluarse en un 100% después de décadas de estabilidad. López Portillo llegó pregonando una política de austeridad. Por 2 años, aquella actitud, contrastante con la demagogia de Echeverría, logró una recuperación del rumbo. Pero pronto, con el país cerca de tener una riqueza petrolera insospechada, comenzaron a aparecer nuevos síntomas de desmesura. López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, se construyó palacios en Zihuatanejo y el Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametrallador en mano, esquiando, escalando. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió cimentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos en el oro negro. Las inversiones faraónicas en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, industria, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendían modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Para 81, Petróleos Mexicanos debía ya el 87% de sus activos, y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Las empresas privadas se contagiaron también del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo financiado por los bancos extranjeros a los que se pagaría en unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Said, en 81 el gobierno mexicano invertía la exorbitante cantidad de $70 millones por hora en el país. Ningún monarca en el mundo tenía un poder semejante al de López Portillo. Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de $51.788 millones y llegaría a $80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico, pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo: el precio del barril del petróleo. En 81 ese ladrillo cedió. Los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar. Cuando el director de Pemex bajó también el precio en $4, el presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en $2 y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Naturalmente, sus amenazas no sirvieron de nada. Pese a la salida de $9.000 millones del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso como un perro. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. También perdió la apuesta y en 82 la paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto de ese mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa.
Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. La tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que le serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años a la economía mexicana salir de la quiebra, y más aún librarse de la dependencia del petróleo, que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. ¿Qué opinan de esto? ¿Será cierto, no será cierto? ¿Lo vivieron? ¿Lo conocen por la historia? Los quiero escuchar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para verlos. ¿Qué opinan de esto que vieron en el video? Pues que sí es cierto, maestra. Y sigue pasando. Todos los gobiernos han hecho lo mismo. Esa era mi pregunta. ¿Parecido a la actualidad o no? Y el que viene va a hacer lo mismo y el que sigue lo mismo y así. Yo aquí quisiera, Jesús, que hiciéramos una reflexión. ¿De qué depende que esto cambie? Pues de nosotros como ciudadanos, pero no hay unión. Exacto. Pero si tú te fijas, ¿qué es lo que nuestro presidente ha estado haciendo desde que llegó? Los chairos y los fifís. Los, no sé, sus seguidores y mis adversarios. Entonces, promover la división. Hay una frase que dice divide y vencerás, ¿no? Si tú quieres obtener algo para ti, lo que tienes que hacer es dividir a la gente. Cuando dividimos al pueblo, entonces nos volvemos el pueblo contra el pueblo, ¿sí o no? Nos peleamos entre el pueblo en lugar de buscar precisamente esa unión de la que habla Jesús. No me había visto los pelos tan explotados que trae. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros mismos estamos buscando mis intereses. Hace unos días yo platicaba con un primo que no vive aquí en la ciudad, vive en otra ciudad. Y decía, yo lo que quiero es un hueso en el gobierno, en la presidencia, me dijo, porque él vive en un pueblito. Pero no busca el bien del país, busca algo para él, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelves individualista, buscas algo para ti, no buscas un bien para tu ciudad, no buscas un bien para tu comunidad, no buscas un bien para el país, buscas para ti. Y los demás que se rasquen como puedan, ¿sí o no? Y ese es uno de las patas de palo de nuestro país, el individualismo. Hay un video que salió, si mal no recuerdo, en el gobierno de Felipe Calderón. Al final de estas clases se los voy a proyectar porque no va dentro del programa. Pero me encanta porque el tema se llama Despierta México. Y hace años que se hizo ese video. Ese video yo se los pasaba a los muchachos hace 10 años, yo creo, en la preparatoria, cuando hablábamos pues de qué nos toca a nosotros como sociedad, ¿no? Si yo soy de las personas que digo, bueno, pues sí, yo soy ciudadano mexicalense, soy ciudadano mexicano, pero si hay manera de no pagar multas, no las pago. Pero si hay manera de pasarme un alto, me lo paso. Pero si hay manera de obtener un beneficio más allá del sueldo en mi trabajo, lo agarro. Entonces, la sociedad es lo que realmente debemos de cambiar. Y una vez que cambiemos la sociedad, el gobierno no le queda de otra más que cambiar junto con la sociedad. Pero si nosotros seguimos seduciéndonos con, es que si gana tal o cual partido, yo voy a tener un puesto en el gobierno. Yo para mí, yo voy a enriquecerme, que fue lo mismo que hizo López Portillo, ¿no? Expropiaron el petróleo, pero no fue para el país. Dijo, de aquí soy y de aquí agarro lana. Y lo pensó para él, nada más para él. Y entonces el beneficio sigue siendo para unos cuantos. Yo les decía, por ejemplo, ahorita los apoyos sociales que hay en el gobierno a nivel federal, pues puedes no trabajar y no estudiar y te dan tus 2,300 por semana. ¿Cuánto ganan ustedes en la empresa por semana? ¿Pasan los 3,000 pesos? Pues Sí. ¿Mande, Gloria? Sí. Sí. Pasan los 3,000 por semana. Pero ustedes tienen que hacer a veces
horas extras, se tienen que Ajá. levantar temprano, hacer lunch, irse a trabajar, dejar a sus hijos con no sé quién para que los cuide o que los lleven a la escuela alguien más. Y hay quienes están en su casa y nomás estiran la manita y les dan 2,300 pesos por semana. Ujú. ¿Ese es el país que queremos? Yo me pongo a reflexionar, realmente esto es lo que queremos, porque qué padre que fuera eterno, pues nadie trabajábamos, ¿no? Digo, si a mí me dieran 2,300 pesos por semana y yo no necesitara trabajar, pero tendría la seguridad de que toda mi vida va a estar así, dices, va, nada más que ya se acabó, becas con así, ya no hay fondo de desastres, ya se acabaron y ya van por los afores que nos han reclamado. ¿De dónde más van a sacar dinero para seguirle dando dinero a los que no estudian ni trabajan? De tus Así impuestos, es. de lo que tú trabajas y tú pagas de ISR, porque te tienes que levantar a hacer lunch, agarrar el camión, a llevar a tus hijos, a hacer un chorro de cosas, y tú pagas impuestos por trabajar. A ti te cobran una lana, no te sale gratis trabajar. De Todo esa eso lana no que tú lo, pagas, todo eso no lo mira la gente, nada más mira que, es que López, y es lo que a mí en lo personal me cae mal, que dicen, es que el dinero que me da López Obrador, es que López Obrador me va a dar esto. Él no te está dando nada, te nada. estamos dando los que trabajamos, Así es, Jesús. pero pues como no los vas a poder entender, o sea, nada más se fijan, son como un niño pues que le estás dando un dulce y una paleta. O sea, el niño nomás se está fijando en el dulce, que quiere el dulce, que quiere el dulce. Porque en ese momento le sabe rico. No sabe si después se le van a picar los dientes, no sabe si después va a tener diabetes, no le importa lo que sigue, ¿no? Y Así un niño es. lo podemos entender, pues porque por su nivel de madurez dices, pues no se va a dar cuenta. Pero nosotros adultos que tenemos la decisión en las manos con los votos, dices, espérame, ahorita me estás dando 300 pesos, pero en 5 años esos 300 pesos no me van a servir más que para comprarme un taco. Y ya, una Sí. señorita que es alumna mía, ahorita en la preparatoria, no sé cómo salió que me dijo, no, profe, es que los apoyos, las becas, mi hija le dije, yo tengo 46 años y estudié en la universidad con becas. Las becas siempre han existido, siempre. Pero voltea y ve el entorno del país. Voltea y ve qué más hay, qué ya no hay, que nos acabamos en un tronar de dedos. Y yo le Sí, dije a ella, yo no le dije vota por este, vota por el otro, sí, porque ella ya vota, ya es mayor de edad. Le dije, cuando vayas a emitir tu voto, piensa bien qué es lo que quieres para tu país. Fue todo lo que le dije. ¿Por qué? Lo que Porque al yo le final dije de a mi cuentas, sobrina, mande. ay, lo que yo le dije a mi sobrina, que sí es cierto, siempre ha habido becas, nada más que antes sí te las tenías que merecer. Ahí Antes, está el meollo del asunto, ¿no? antes sí te las tenías que merecer para que te las dieran. Y ahora no, a cualquier plebe se las dan. Y les dan un buen billete y se lo gastan en juegos, en papitas, y En no lo digo porque, cigarros, los menores de edad le ¿sabes? dan dinero a los adultos. Mi sobrino tenía beca y se compraba videojuegos para la Xbox. Dices, mande. Ahí se les da. Y por ejemplo, CONACYT era el organismo que promovía en México las investigaciones científicas, investigaciones para medicinas de enfermedades. CONACYT era como la fuente, las becas CONACYT era el programa que era para los investigadores. Ya no existe en nuestro país. Porque resulta que porque somos estudiantes, porque somos licenciados, porque tenemos un grado de maestría, porque queremos un doctorado, nos llama aspiracionistas. ¿Para qué quieres 2 pares de zapatos si nomás tienes 2 pies? ¿Para qué quieres 2 chamarras si nomás una te pones a la vez? ¿No? Bueno, seguimos entonces con nuestra guía. Ese es un momento de reflexión interesante para cada uno de nosotros. Decíamos, ¿cuáles fueron las principales causas de la crisis mexicana en el 81 y el 82? La negativa de los consorcios al pago de impuestos, la fuga de capitales, sobreendeudamiento repentino y baja de precios internacional de petróleo, sobreendeudamiento y repentina alza en las tasas de interés por concepto de deuda, reconocimiento de la quiebra y suspensión de los pagos de la deuda externa. La La B. B. Nada. Así es. Vamos a la pregunta 5.
Te mantienes informado de los acontecimientos políticos, económicos, culturales, deportivos y de espectáculo a través de algún medio de comunicación. ¿Cuál debiera ser la respuesta correcta? El inciso A, ¿sí? Tratas de estar enterado de todo porque finalmente repercute en el medio en el que vives. Yo soy ajena a las noticias porque no me gusta traumarme. Entiendo ese punto de vista, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, cuando hay algo que te afecta demasiado. Sin embargo, como ciudadanos, yo creo que tenemos que estar al pendiente de qué pasa en nuestro país o en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuál de los siguientes expresidentes de México estaba en funciones cuando durante su último informe de gobierno anunció la nacionalización de la banca privada? Ese a mí ya me tocó. ¿Cuál de estos creen que haya sido? Gortari. Salinas. José López Portillo. Fueron dos antes de Gortari en el 78. Completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. En un régimen que, como en el que se vive, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la que, para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelve. Régimen político, ¿qué es? Es el conjunto de normas y leyes que rige el comportamiento político de una sociedad concreta, es decir, es específicamente la autoridad de un país y la manera como se ejerce el poder en el mismo. Entonces, en el régimen en el que estamos nosotros es la democracia, o así debiera ser, como en el que vivimos y las personas con iniciativas a favor de los demás y mejora su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades. Y por desgracia, fíjense, aunque tenemos un régimen democrático, donde en las votaciones, pues tú decides el gobernante. Sin embargo, menos del 20% de la población, ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, los mayores de 18 años, menos del 20% somos los que votamos. Hay un comercial de un candidato, no me acuerdo de qué partido es. Dice, en las elecciones pasadas, más de 80 millones de personas no votaron por este gobierno. No votaron. Y eso es algo también muy preocupante porque la apatía, que es lo que decía ahorita Jesús, no tenemos unión, estamos divididos. Los que van a favor de un partido, los que van en contra del otro partido y también los indiferentes. ¿Cómo se le llama el conjunto de símbolos que tienen reglas para combinarlos y producir un significado? Este se llama lenguaje. Lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo? Una familia de clase mediana explica las funciones que tiene en el hogar. Menciona que la esposa es responsable del área de estar y las habitaciones, así como de la cocina y cuida de los niños. El marido se hace cargo del cuarto donde se guardan las herramientas y del área de la televisión, del perro y de trabajar. Relacionan este acuerdo en términos de personalidad. Ella es compulsiva y él es perezoso. Respecto al texto anterior, ¿cuál es el tipo de rol que se ejemplifica en la familia descrita? Igual, Igualitario. Tradicional. Normalmente, déjenme regreso tantito, las mujeres les toca limpiar, cocinar y cuidar crías. Al marido le toca trabajar y acomodar sus cosas, que serían las herramientas, que serían los videojuegos, la televisión, no sé. Antes eran el DVR, el DVD, la videocasetera, lo que fuera. Ese era como el tema del marido, ¿no? Así era en la antigüedad. Por eso es que es el tradicional. ¿Cuál es el nombre del indicador que mide el crecimiento económico general de un país? ¿El PIB o el PNB? ¿Se acuerdan que esto lo vieron en la materia anterior? El PIB.
Producto Interno Bruto. Relaciona las columnas de la izquierda, donde se encuentran los tipos de roles familiares en cuestión de trabajo, con la columna de la derecha, donde están las características. Rol familiar en el trabajo, tradicional o igualitarios. La esposa trabaja y espera que el marido se enfoque a ganarse la vida. La esposa trabaja y basa su identidad en las actividades en torno del hogar. El esposo considera que ambos deben de identificarse en las mismas esferas sociales y dentro de la familia. El esposo aplaude a la mujer que trabaje, pero espera que también sea responsable de la casa y los niños. Ahí les va la respuesta correcta. La 1 es la A. La esposa trabaja y espera que el marido se enfoque en ganarse la vida. Y la 2 es la C. El esposo considera que ambos deben de identificarse en las mismas esferas sociales y dentro de la familia. Pregunta número 12. Clasifica los siguientes enunciados sobre programas de apoyos gubernamental como verdadero, B, y falso, F, dependiendo del caso. Los programas asistenciales se desarrollan en los países con la finalidad partidista de ganar votos y mantener a la población controlada. Eso no debiera ser, ¿no? Sin embargo, dice un comentarista de un noticiero en las mañanas, aunque el discurso sea otro. El acuerdo bilateral asistencial es cualquier acuerdo internacional que tiene por objeto organizar parte de los intercambios comerciales y sociales. Progresa es un programa que afronta la lucha contra la pobreza en las comunidades rurales, donde a las madres se les otorga un subsidio. Vamos a leer qué es Progresa. Programa de Educación, Salud y Alimentación. Creado en el 97 durante el sexenio de Zedillo, sustituyendo el programa Pronasol. Su objeto era combatir la pobreza con énfasis en las comunidades rurales. Pretendía atenuar los efectos del analfabetismo, las enfermedades y la desnutrición. Arrancó en Hidalgo y se amplió de manera paulatina hasta beneficiar a 2 millones de familias. Ofrecía becas para la educación básica, complementos nutricionales y servicios de salud. La primera es falsa, aunque la realidad es otra. La segunda es verdadera y la tercera es falsa. Si ustedes se están dando cuenta ahorita, los programas asistenciales se utilizan con fines partidistas para ganar votos. Fíjense, les voy a dejar de compartir otra vez un momentito. Yo ahorita estoy fuera de la ciudad, soy maestra. Trabajo como maestra, pues, en una preparatoria de gobierno. Ahorita estoy fuera porque nos dieron el viernes, sustituyendo el 1 de mayo, y el lunes que viene nos lo dieron también libre por el 5 de mayo. Originalmente y tradicionalmente, los únicos días que no se cambian de suspensión es el 1 de mayo, el 16 de diciembre y el 25 de diciembre. Perdón, el 16 de septiembre, el 25 de diciembre. O sea, yo no sé si está escrito en una ley, pero tradicionalmente y legalmente no se deben de cambiar. ¿Por qué creen que en esta ocasión nos cambiaron el día? Nunca habían hecho eso. Nunca se había cambiado el 1 de mayo a otro día de suspensión de labores. Estamos en campañas electorales y la gente quiere votos. Y si hablamos de un país que nomás extiende la manita y no le gusta trabajar y dice dame dinero, pues si tú me vas a regalar descansos que a mí me acomoden mejor, pues me quedo contigo, ¿no? Tan así han estado siendo las actividades que se han ido realizando. Y volvemos, hay una frase también que dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y volteamos y vemos al pueblo y dices, pues no has votado, voten. Ve y decide a la casilla el día que te toca votar. ¿Mande? Pregunta número 13. ¿Qué es lo que haces si repruebas este examen? Pides al maestro que te deje presentar un trabajo u otra actividad para pasar el módulo. Esto suele suceder mucho en la preparatoria, ¿eh? En la preparatoria normal. Suele suceder mucho que cuando uno entrega calificación a los chamacos, profe, pero no puedo hacer algo para subir puntos. No, mijo, pues es que te puse esto para que te ganaras el 10 y no hiciste nada.
Identificas tus errores para tratar de corregirlos en una próxima oportunidad. Buscas argumentos para convencer al asesor o alguna autoridad que te apruebe. También sucede. Profe, pero es que se me olvidó, profe, pero es que no estudié, profe, pero es que, pues son tus argumentos, pero pues no. Nada, porque no se puede cambiar la calificación y sabes que es un módulo que se te dificulta. ¿Cuál de las 4 creen ustedes que sea la correcta? La 2. La B. El inciso B de bueno. ¿Por qué? Porque de los errores es desde donde uno aprende. Pregunta 14. Necesitas investigar sobre los hábitos alimenticios de las personas de una comunidad donde el 30% de la población es analfabeta. ¿Qué técnica debes de emplear? Encuesta a quienes sepan leer, porque representan el 70% de la población. Encuesta solo a las personas que sepan escribir para agilizar la aplicación. Entrevista para tener representación de la opinión de todos los sectores. Ninguna. Debes esperar instrucciones del asesor para indicarte qué hacer. ¿Qué harían ustedes? La C. La C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a entrevistar a las personas. Quizás no sepan leer y escribir, pero saben hablar y saben expresarse. Y ya de ahí tú puedes tomar notas para tu investigación. ¿Cuál de las siguientes opciones completa la expresión? Adolfo Ruiz Cortines dio continuidad al modelo económico aplicado por sus antecesores, el cual llamó ¿cuál de estos? Estabilizador, compartido, benefactor o liberal. Vamos a leer un poquito sobre el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. Aspectos económicos. Destaca la devaluación del peso en 1954, llegando el dólar con un valor de 12.50. Fíjense, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, el dólar valía 3 pesos. Bueno, yo creo que es primaria, secundaria, algo así. Valía 3,000 pesos de los de antes. A mí me tocó el cambio de los ceros en la moneda. No sé si a ustedes también les tocó. Me tocó el cambio de los 3 ceros. Entonces, cada 1,000 pesos era un peso de los de hoy, ¿no? Y en aquel entonces, el dólar estaba en 3,000 pesos, 3 pesos, y de un trancazo brincó a 10. Y cuando estábamos ahí, hacían referencia precisamente a esto. Decían, nos van a volver a hacer que el dólar vuelva a valer 12.50. Y ahorita ya pasamos a los 12.50. Ya andamos, gracias a Dios bajamos de los 20. Bueno, sí y no, pero ya no estamos en los 20, estamos en los 16.70, 16.70. Si tú vas y vendes el dólar, creo que te dan 16.50. Si lo compras está en 16.80, algo así. Implementa su programa de progreso marítimo llamado Marcha hacia el Mar. Implementa el modelo económico llamado desarrollo Estabilizador. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta acá? La A. Y en 1954 implementa el aguinaldo. El aguinaldo no siempre había existido. Pregunta 16. ¿Quién fue el primer presidente civil en la vida institucional del país después de la revolución y en qué sexenio? Normalmente los presidentes eran militares. Entonces hubo uno, el primero, que ya no fue un militar, sino un civil. Vamos a ver aquí. Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia, al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz. Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928, cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse.
Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios, en los que demostró ser sumamente hábil. Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política. En 1935, Alemán se postuló como senador por Veracruz. Al año siguiente, después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el Café de Tacuba, el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado. Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio. También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho y cuando este fue designado candidato a la presidencia, nombró a Alemán coordinador de su campaña. Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta, acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas, Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940. El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación. Desde ahí, Alemán fomentó el turismo, industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias. Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor. Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución, Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946. El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes. En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria, con la estatua de Alemán incluida. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York, donde fue recibido por miles de personas. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Cosío Villegas, al final del sexenio de Miguel Alemán, escribió un dictamen severo. El tan decantado o ensalzado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. Tras dejar la presidencia, Miguel Alemán dedicó sus esfuerzos a la Academia de la Lengua, de la que fue miembro y tesorero, al turismo, como presidente del Consejo Nacional de Turismo y a sus negocios. Víctima de un infarto al corazón, murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Perdón, tenía el micrófono apagado. Les decía, y de nuevo, nada diferente a lo que sucede en la actualidad. Los compadres son los de los contratos, los amigos, la gente, y pareciera que la política es para los amigos, independientemente de la bandera del partido, ¿no? ¿Quién es este señor entonces? ¿Quién es el primer presidente civil en la vida institucional del país después de la revolución? Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés. Pregunta 17. ¿Cuáles de los siguientes son los objetivos del TLCAN? Es el Tratado de Libre Comercio de las Américas del Norte o TLCAN. Es un acuerdo comercial celebrado entre los 3 países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos
y México. Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de bienes y servicios. Eliminar las condiciones para una competencia justa dentro de la zona de libre comercio. Aumentar las oportunidades de inversión dentro de 3 países miembros. Establecer la protección y aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual en cada uno de los territorios. O fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del acuerdo. Es la B. La A, la 1, la 3, la 4 y la 5. La 2 no, porque dice eliminar las condiciones para la competencia justa dentro de la zona. En realidad no podemos competir de manera justa con productos de Estados Unidos. Vamos por la 18. Uy, aquí hay mucha sangre. ¿En qué lugar de la Ciudad de México fue reprimida la manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga a manos del gobierno y ejército, dando así fin al movimiento del 1968? Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, ¿quién da más? Las culturas. La Plaza de las Tres Culturas. Así es. Obviamente al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no le convenía este desguance que tenían, porque recordemos que venían las Olimpiadas en México 69 y un año antes decidieron acabar con esas manifestaciones. Era mucho el movimiento, pues. Relación a las columnas del lado izquierdo aparecen diversas concepciones que han formado la manera de ser del mexicano, con las características o ejemplos de estas concepciones que se encuentran en la columna de la derecha, concepción y características. Verbalismo, servilismo o malinchismo. Vamos a ver por eso. El verbalismo, el que una persona exprese lo siguiente: cambio mi llanta nueva por tu vieja, es decir, tu mujer. El servilismo. Las diversas dependencias de gobierno, por lo general, tienen la foto del gobernador del estado en las oficinas de cada uno de los secretarios responsables de dicha dependencia. Así es. Ustedes van a cualquier oficina de Palacio de Gobierno y está Marina del Pilar por todos lados. Y el malinchismo, que es la C. El que Estados Unidos mande a los mexicanos que residen en dicho país a un conflicto bélico y el secretario encargado de las relaciones con el exterior permita y no defienda a los connacionales, alegando que es un procedimiento correcto. Me ha pasado muchas veces, muchas, de hecho me pasó una hora recientemente, iba yo a tramitar mi permiso para viajar a Estados Unidos y llego por la Garita Nueva. Entonces, pues ahí ya ves que te tienes que pasar a Calexico, entrar a las oficinas por la parte de atrás. Y en cuanto llego, le dije a la persona que estaba ahí, le dije, vengo a tramitar mi permiso. Y ya me dijo, algo me preguntó, no me acuerdo ahorita. Y ya yo le contesté, sí, no me acuerdo. Ah, no, me dijo, pero ya cerraron. Y yo, pero si son las 8 de la noche, según yo, tenía entendido que cerraban a las 9 de la noche los permisos. Ah, pues sí, pero si el coordinador dice que cierren, pues cierren. Le dije, ¿me das permiso de entrar nada más al baño? Le dije, porque ya no aguanto, o sea, me aventé en la fila. No, es que no puedo entrar. Y adivinen que la persona que estaba ahí sentada era mexicana. Y dices, no manches. Completa la siguiente oración. La familia en la que el esposo es el proveedor del hogar se denomina contemporánea, homoparental, nuclear o extensa. Contemporánea. Nuclear. Dice aquí, vamos a ver, tipos de familia y su composición. Familia nuclear, mamá, papá e hijos. Se sobreentiende, según lo que dice aquí, que el papá es el proveedor. Familia monoparental materna, mamá e hijos. Familia extensa, abuelos, padres, hijos. Hay personas que por lo menos de 3 generaciones. Familia homoparental y homomaternal. Parejas del mismo sexo, transexuales o bisexuales, estas familias pueden o no tener hijos. Familia nuclear, poligenética simultánea. Aquella en la que conviven hijos de distintos padres, los tuyos, los míos y los nuestros. Familia unipersonal, aquella formada por un solo miembro, hombre o mujer, soltero. Ya cuando se juntan ya son cónyuges. ¿Cuál de los siguientes indicadores mide el ingreso promedio por habitante de un país?
El PIB per cápita. Muy bien. La 22 dice, relaciona las siguientes definiciones con los indicadores de la tabla indicador. Concepto, distribución de población, emigración o densidad de población. Y vienen 5 definiciones. Obviamente nos van a sobrar 2. Dice indicador que resulta de dividir el número de personas adultas entre la población total. Residencia habitual desde una unidad política administrativa hacia otra, desde la perspectiva, desde el lugar de origen. Indicador que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión de la unidad territorial considerada. Es la ubicación de la población en el territorio. Es la porción de personas que tienen cada entidad federativa respecto al total del país. Y la respuesta correcta es 1D, 2B, 3C. Distribución de población. Es la ubicación de la población dentro de un territorio. La emigración, cambio de residencia habitual desde una unidad política administrativa hacia otro, o sea, de un país a otro, desde la perspectiva, desde el lugar de origen. Y la densidad poblacional es el indicador que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión de la unidad territorial considerada. Cuando decimos que la población es muy densa, es que hay muchísima gente en un territorio pequeño. Por ejemplo, China tiene una densidad de población muy alta, son muchísimos los habitantes, y aunque el país es grande, es demasiada la población que tiene. Pregunta 23. Mande. ¿No? ¿Nadie? Para medir el desarrollo humano de cada país, se utiliza el índice de desarrollo humano como una aproximación al valor de IDH, índice de desarrollo humano. Se puede formar el promedio simple en tres índices, esperanza de vida, nivel educativo y del PIB. A partir de los datos presentados en la tabla, ordena los 3 países que tienen IDH más alto de mayor a menor. Va de nuez. El índice de desarrollo humano dice 3 indicadores, la esperanza de vida y nivel educativo y el nivel del PIB. En promedio, Argentina tiene .868, Chile 867, Uruguay 852, Cuba 838, México 829 y Brasil 800. Es el inciso C, Argentina, Chile y Uruguay. ¿Cuál de los siguientes enunciados son verdaderos? El FOBAPROA fue creado en el 88 para avalar los depósitos de los ahorradores ante la eventual quiebra en un banco. El quebranto financiero del país se produjo por el agravamiento de la crisis económica a partir del 98. Los pagarés generados por el FOBAPROA, al convertirse en deuda pública, garantizó a los banqueros la liberación de los costos acumulados por la ineficiencia y la corrupción, los cuales se endosaran a toda la sociedad. El anatocismo es una de las mayores aberraciones, iguales que está prohibida por la Constitución y que, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia sentenció a favor de los bancos en el 95. Vamos a ver un poquito sobre el FOBAPROA. FOBAPROA, un proyecto estructurador en los bancos, Fondo Bancario para Protección del Ahorro, cubrir un monto de 552,000 millones de pesos, del que solo era recuperable únicamente el 30%. El entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que de los 18 bancos intervenidos, 13 se fueron a la quiebra total. Mientras que para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los 500,000 créditos que obran en el poder de FOBAPROA, unos 400 pertenecen a los grupos económicos y representan el 50% de todos los pasivos, cuyas deudas superan los 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Y vamos a ver este ahora. SIDA y trajo el Llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio. En el año 1988, los mexicanos estaban regidos por el recién electo presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se había hecho con la banda presidencial luego de una de las elecciones más controversiales en la historia de México,
El país apenas estaba saliendo de la crisis económica del 87, una de las más duras a las que se había enfrentado hasta esa fecha. La promesa de campaña de Salinas había sido posicionar a México como un país primermundista. Sin embargo, el pueblo mexicano no sabía que no solo no se cumpliría la promesa de campaña, sino que 2 años después se crearía un fondo de ahorro que envolvería a México en una de sus peores deudas, y que las elecciones eran solo el inicio de un periodo lleno de irregularidades y controversias. Este fondo llevaría por nombre FOBAPROA. Fondo Bancario de Protección al Ahorro, una reserva de contención creada en el año 1990 con la intención de salvar a los bancos de una nueva crisis económica. Pero antes de meternos de lleno en qué cosa era el FOBAPROA, tenemos que entender los antecedentes que llevaron a su creación. Según Economipedia, una crisis económica es una parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Esto sucede debido a que se da un periodo de escasez en la comercialización, producción o consumo de productos y servicios. A lo largo de su historia independiente, México ha sido víctima de este fenómeno más veces de las que nos gustaría. Desde la crisis de 1929 provocada por el Martes Negro en Nueva York hasta la de 1987, México ya había atravesado por esta etapa 5 veces, y con un presidente que traía ideas frescas y un supuesto desarrollo económico que nos posicionaría entre las principales potencias económicas, es que se toma la decisión de darle luz verde a un proyecto que tenía la intención de salvar al país de una nueva crisis. Y ahora, ¿cómo funcionaba el FOBAPROA? Para entender la funcionalidad de este proyecto tenemos que entender primero qué es la liquidez de un banco. De forma sencilla y rápida, la liquidez es la capacidad que tiene el banco de disponer de dinero de forma inmediata, ya sea para pagar deudas, impuestos, multas, financiar y mantener a flote sus inversiones, etc. Cuando un banco pierde liquidez, pierde la capacidad de mantenerse a flote, pero no solamente él, sino también las empresas, personas y todo organismo que sea cuentaviente de dicho banco. ¿Y cómo es que un banco pierde esta capacidad? Pues la forma más sencilla de perder liquidez es que muchos cuentavientes hagan retiros masivos al mismo tiempo. Casualmente, esto es algo que pasa cuando el país entra en crisis. La gente entra en pánico y lo primero que piensa es en retirar sus ahorros. Como los bancos hacen inversiones y movimientos financieros, no tienen todo el dinero en efectivo disponible, lo que provoca que se endeude al no poder pagar todos los retiros solicitados, dejando empresas y personas sin dinero. Como no hay dinero, no hay compras. Como no hay compras, no hay ganancias. La economía se estanca y el país comienza a hundirse en este proceso económico en declive. Es aquí donde entraba el FOBAPROA. El gobierno usaba el dinero del fondo para comprar la deuda del banco y además le daba otro tanto para que pudiera seguir sus operaciones. Y así la economía siguiera circulando, cortando de tajo esa etapa económica, salvando al país de la crisis. En primera instancia suena muy bien, como un plan bien estructurado para hacerle frente a una situación complicada, pero este caso es el perfecto ejemplo de lo que es una buena idea con una muy mala ejecución. A pesar de haberse creado en el sexenio de Salinas de Gortari en el año 1990, la reserva no se activó sino hasta 5 años más tarde, unas semanas después de la toma de protesta de Ernesto Zedillo, cuando estalló la peor crisis económica en la historia contemporánea de México, el llamado por Salinas error de diciembre de 1994, donde el peso se devaluó un 15%. Como era de esperarse, los bancos empezaron a perder liquidez y el gobierno decidió entrar en acción, comprando deudas y financiando bancos tal como se tenía previsto. Pero el FOBAPROA no es famoso debido a lo que resolvió, sino al trasfondo lleno de corrupción, compadrazgos, robo y el endeudamiento que provocó. Si bien fue diseñado para ayudar a empresas al borde de la quiebra, muchos empresarios vieron en él la oportunidad de pagar sus deudas sin poner un solo peso de su bolsa. De esta forma, cuando se activa, muchos de ellos se declaran en bancarrota para que el gobierno absorbiera las deudas que tenían. Deudas que bien podían pagar debido a que tenían la capacidad económica de hacerlo, y así es como duplicaron su fortuna. Existe una lista con más de 700 empresarios y empresas beneficiados ilícitamente con el FOBAPROA. De estos 700 datos, los nombres y empresas que más destacan son Salinas y Rocha de Jorge Eugenio Ortiz Salinas con 2.814 millones, Gutza de Juan Diego Gutiérrez Cortina con 1.045 millones, la empresa Estrella Blanca de Raimundo Gómez Flores y la familia Alcántara con 1.489 millones, Ángel Isidoro Rodríguez con 146.4 millones de la empresa Holding Fiasa y 529 millones por el rescate por parte del grupo financiero Banpaís Acemex.
Asimismo, también empresarios que Carlos Salinas benefició durante su gobierno, como David Peñalosa y Carlos Hank Ron, Arturo Lomelí Villalobos, socio de Carlos Cabal Peniche, Raimundo Gómez Flores y Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, con 1.170 millones, e incluso un apellido que sería muy conocido años después por el pueblo mexicano, Fox Quesada. También cabe destacar que muchos de los beneficiados fueron parte clave en el financiamiento de la campaña electoral de Ernesto Zedillo. Esto solo para acentuar que el gobierno estaba al tanto de lo que pasaba, ya que de no haberse visto involucrado no se habría logrado que dichos empresarios le pasaran la deuda. Después de tanta compra, el costo total del FOBAPROA fue de más de 552,000 millones de pesos. Y ojo aquí, esta cifra no está traducida al valor actual del peso. Esta era la cantidad en ese entonces, cuando el dólar costaba 5.15 pesos y como referencia, la leche costaba 6 pesos por galón. A pesos actuales, la cifra asciende a más de 1.8 billones de pesos, de los cuales en el 2021 todavía se debían más de 900,000 millones. Esto se vuelve todavía más indignante cuando en 1999 el FOBAPROA pasa a ser deuda pública y el pueblo mexicano tiene que comenzar a pagar con sus impuestos. Una deuda que según expertos seguiremos pagando al menos por 50 años. Claro está, en un escenario económico optimista. Y a pesar de que el caso FOBAPROA tiene más de 60 denuncias y muchas pruebas de fraude, ningún involucrado en esto ha sido detenido por su participación. Aunque como acto karmático, algunos han sido descubiertos en otros casos y han sido perseguidos por ellos. Pero al pasar de los años, creo que lo que hemos entendido es que la justicia muchas veces no llega. Entonces creo que ya ni siquiera tiene caso esperarla. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos qué pasó en los 90s, cómo pasó y qué fue lo que provocó. Por mi parte, eso sería todo. Si les gustó el video, pues denle like y si pueden compartir, compartan. Ay, lo dejé como en una posición muy fea el pobre muchacho, ¿verdad? Muy bien, entonces, fíjense, algo que dice el video que me llama mucho. El FOBAPROA no es famoso por lo que resolvió, sino por todos los relajos que se hicieron, por todas las broncas que dejaron, ¿no? Entonces, ¿cuáles de estos son verdaderos? El 1, el 3 y el 4. El FOBAPROA fue creado en el 88 para avalar los depósitos de los ahorradores ante una eventual quiebra en el banco. Los pagarés generados por el FOBAPROA al convertirse en deuda pública garantizó a los banqueros la liberación de los costos acumulados por la ineficiencia y la corrupción, los cuales se endosaran a toda la sociedad. Y el anatocismo es una de las mayores aberraciones legales que está prohibida por la Constitución y que sin embargo la Suprema Corte de Justicia sentenció a favor de los bancos en 1995. Déjenme moverme para acá rapidito. Nada más para que no nos vayamos con dudas, ¿no? Anatocismo. Interés de los intereses o interés compuesto. Los intereses vencidos se agregan al capital para producir nuevos intereses, bien por determinación legal o por convenio entre los interesados. Se utiliza como un mecanismo para eludir la prohibición de la usura y el estar prohibido inicialmente el interés y después a una limitación de 5% durante la Edad Media el derecho común. En nuestro derecho se intentó limitar la posibilidad de devengo de intereses de los intereses, tanto vencidos como los no satisfechos. La reclamación por las actoras del pago de los intereses vencidos a partir del fallecimiento del causante determina la aplicación. Vámonos para acá. La pregunta número 25. ¿Cuál es el conjunto social que se encuentra en y por la universalidad de los ciudadanos? El gobierno, se supone. Y aquí terminamos nuestra guía número 1. ¿Interesante o no interesante? ¿Cómo la ven ustedes? Interesante. Sí. Interesante. Y mucha responsabilidad para nosotros como mexicanos también, ¿no? Creo yo. Muy bien, chicos, llevamos 1 hora
No sé cómo se sientan, quieren tomarse un break de 5 minutos para ir al baño, ir a servirse agua, agarrar lo que sea que quieran comer, o le seguimos de una vez. Y una vez. Le seguimos. Va, muy bien. Vamos con la siguiente entonces. Esta es la guía número 2, ¿sale? Y vamos a darle, dice. Los beneficios laborales como asociación profesional, jornada laboral de 8 horas, indemnización, entre otros derechos, están establecidos en ¿cuál de los artículos constitucionales? ¿Cuál es el que habla del trabajo? 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Y vamos a ver que esto es correcto. Aquí tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creada el 5 de febrero de 1917. Por eso es que el 5 de febrero no hay clases o no trabajamos. Y vámonos al artículo 123. Ay, no me fiesta los transitorios. Ay, creo que me fui de más, oigan. Vamos a ponerle aquí. Artículo de la Constitución Mexicana. Aquí está. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin controvertir a las bases siguientes, deberá expedir las leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Entre los obras, y aquí está todo lo que tiene que ver con el artículo 123 referente al trabajo. Y aquí vienen los transitorios. Mira, otra clase. Pregunta número 2. Un amigo te pregunta tu opinión sobre la participación de la economía informal en el PIB. ¿Cómo actúas? Según la respuesta que nos marca aquí, expresas tus opiniones y respetas las de tu amigo, aun cuando no coinciden. Recuerden que aquí en Prepa Abierta pues también se promueve mucho el respeto a las ideas de todo el mundo, ¿no? El Grupo Monterrey se formó durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya vimos este cuate. ¿Qué productos producía este grupo? Cemex, Grupo FEMSA, Alfa, Grupo Financiero Banorte, IMSA, Grupo Terium, Grupo Signum, Gruma y Terium, principales grupos empresariales de Monterrey. ¿Qué se producía? Se producía vidrio, cerveza, acero y papel. Ese era el Grupo Monterrey. Pregunta 4. El pliego petitorio quedó conformado el 4 de agosto de 1968 por 6 puntos y 1 transitorio. Libertad de los presos políticos. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías. Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por actos represivos. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Exigencia de un diálogo político entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. ¿Cuál de las siguientes exigencias políticas corresponde con el movimiento estudiantil en México durante las marchas que surgieron en el 68 contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? La autonomía de las universidades, libertad de votos para hombres y mujeres, destitución de los jefes de la policía del DF, libertad de expresión o fin de la represión gubernamental hacia los estudiantes.
el 3 y el 5. La institución del jefe de la policía del DF y el fin de la represión gubernamental hacia los estudiantes. Decían, hay una película que se llama Rojo Amanecer, una película mexicana, en la que sale, si mal no recuerdo, los Bichir y María Rojo, y Gonzalo Vega creo que es el que sale. Y pues narra la historia de una familia, la película está siempre dentro de la casa de ellos, pero se escucha afuera todo la matanza del 68, y decían ellos, en estos tiempos es peor ser estudiante que delincuente. Pregunta 5. Completa con las palabras correctas la siguiente oración. El 11 de junio de 1990, el presidente de México, ¿quién y quién? Presidente de Estados Unidos, comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre dos países. Más tarde, Canadá se incorporó a las negociaciones, iniciándose de esta forma los trabajos trilaterales con el objeto de crear una zona de libre comercio en América del Norte. Firma del TLCAN, Tratado de Libre Comercio. En el 91 iniciaron las negociaciones del TLCAN, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y que entró en vigor el 1 de enero del 94. Entonces la respuesta correcta es La B. La B. Carlos Salinas de Gortari y George Bush. Pregunta número 6. Relaciona las siguientes columnas. Del lado izquierdo se encuentran diversos tipos de familia y del lado derecho algunas características de ellas. Monoparental, extensa y nuclear. La 1 es la C, monoparental. Es la familia que se conforma por una madre e hijos solamente. Sin embargo, consideran los lazos familiares como su principal fuente de felicidad y significado de vida. La 2 es la B, extensa. Es el tipo de familia en el que viven bajo el mismo techo los abuelos, los hijos, los nietos, tíos o lo que sea. Y la nuclear, que habla del núcleo. En los años 50, la familia ideal era aquella en la que el padre era el sostén de la casa y la esposa la que criaba a los hijos en el hogar. Por desgracia, pues la mamá tuvo que salir de la casa. Las madres tuvieron que salir de la casa y ponerse a trabajar, y a veces quienes crían a los hijos ahora en la actualidad son las redes sociales. Después del movimiento estudiantil del 68, grupos radicales optaron por tomar las armas y formar las llamadas guerrillas urbanas. ¿Cuáles de esas acciones tuvieron un alto impacto entre la sociedad? Secuestros contra empresarios y asaltos bancarios, comités de luchas en zonas rurales, Guerrero principalmente, secuestros en contra de políticos de renombre, presencia de intelectuales en las universidades y apoyo solidario. El inciso A, secuestros contra empresarios y asaltos bancarios. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes opciones completa la oración? El modelo de desarrollo compartido se presentó con la finalidad de impulsar el desarrollo de la economía, y esto sucedió en el sexenio de ¿qué presidente? Vamos a ver. Forgot my wallet. Throw away your old pillow right now, because what you're about to hear in this video may... Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño, Luis soñaba con el poder. Admiraba, sobre todo, la figura del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y conoció a quien sería su gran amigo, José López Portillo, con quien durante su juventud recorrió buena parte del país, así como Chile y Argentina. En 45 se recibió de abogado y desde entonces se interesó en el derecho internacional. Comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán. En 51 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Luis Echeverría era cumplido, eficaz, discreto y poco divertido, sin gran vida social. Eso sí, siempre fue muy trabajador. Era el primero en entrar y el último en irse. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Echeverría ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación a las órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, quien al llegar a la presidencia en 1964 le heredó su cargo en la secretaría. Después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 68, se acusó a Echeverría de haber sido él quien dio las órdenes al Batallón Olimpia de disparar a los estudiantes.
Echeverría siempre lo negó, asegurando que el ejército había recibido instrucciones directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión en diciembre de 70 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz, que expresaría más tarde su arrepentimiento por haberle heredado su puesto. El nuevo presidente deseaba un cambio de rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Echeverría buscó incorporar al sistema a los agraviados de 68. Muchos maestros, escritores e intelectuales se integraron a su gabinete o a los organismos públicos del Estado y se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen. Pero también muchos rechazaron los privilegios, los empleos, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Contra ellos se desató la llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio para demostrar que seguían en pie de lucha. Todo terminó con la infiltración de paramilitares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza el jueves de Corpus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Una de las guerrillas urbanas más activas, la Liga Comunista 23 de septiembre, asesinó en septiembre de 73 al destacado empresario y filántropo Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro en Monterrey. Eran conocidas las discrepancias entre Echeverría y Garza Sada, por lo que la Voz Popular acusó de este hecho al presidente. Se cree que, en efecto, el gobierno tuvo conocimiento de la planeación del secuestro y no lo impidió. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran irresponsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Margain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta el presidente lo removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces, se afirmó públicamente, las finanzas se controlaban desde Los Pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción de rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en los laberintos de la corrupción. A eso se sumaban ocurrencias extrañas, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Echeverría buscó además el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU. Mientras en el extranjero se esforzaba por presentarse como un demócrata, en México ahogaba la libertad de expresión con casos como la expulsión de Julio Scherer del periódico Excelsior. El folclore mexicano, los bailes regionales, las artesanías formaban parte de la imagen que la presidencia llevaba al mundo. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en 6 años de 8,000 a 26,000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió a su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría y administrar mal, hasta la quiebra, esa riqueza. ¿Quieres saber el truco para pagar solo 20? Ahora sí, ¿cuál de las siguientes opciones completa la oración? ¿En el sexenio de qué presidente? Echeverría. Luis Echeverría Álvarez. Muy bien. Relaciona las actividades de acuerdo al sector correspondiente, sector primario, secundario y terciario. Recordemos que las actividades del sector primario son como las más básicas. Las secundarias es la que utilizamos cosas del básico para poder producir y el terciario sería ya como donde hay un intermediario, ¿sabe? Industria, agricultura, hotelería, pesca, seguros, construcción. ¿Cuál de estas creen ustedes que sea del sector primario? Agricultura y pesca. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La C. Vamos a ver. La C, la correcta, muy bien. Fíjense, es bien importante razonar las respuestas de las preguntas para que no nos veamos equivocados. ¿Cuál es el indicador que está compuesto por 3 parámetros? Vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Indicadores del IDH, Índice de Desarrollo Humano.
Ya lo vimos en la pregunta anterior. Bueno, no exactamente en la anterior, pero en una de las anteriores nos hablaban del índice de desarrollo humano, que se compone de estas cosas: la esperanza de vida, el nivel educativo y el Producto Interno Bruto. La pregunta número 11. Relaciona las columnas según corresponda. La columna de la derecha presenta 4 características de la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Y al lado izquierdo se representan las áreas de estos momentos de migración: enganche, bracero o deportaciones. Sería el inciso B. La 1 es la A y la C, enganche. Con el rechazo de trabajadores chinos y de otros países de Asia y la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se incrementa la demanda de trabajadores mexicanos para la inserción en actividades agrícolas. Esa sería la A. La C dice época en la que los empresarios estadounidenses viven al interior de la República para contratar inmigrantes para el sector agrícola. ¿Sí? Luego, la 2 es la de el bracero. Ahí entraba mi papá, fíjense. Mi papá era bracero, según yo. Acuerdo que se estableció en Estados Unidos y México en 1942 con la finalidad de enviar trabajadores, en su mayoría de origen rural, a los estados de California, Colorado, Nebraska y Utah. Mi papá trabajó en California. Y por último, la 3 es la B, deportaciones. Periodo de migración comprendido entre el 29 y el 41 durante la Gran Depresión de Estados Unidos. Pregunta 12. Relaciona las siguientes columnas según sea el caso. Con la columna de la izquierda encontrarás 2 divisiones de la cultura: subcultura y contracultura. Y del lado derecho se describen algunas características de estas 2 divisiones. El inciso A, la primera, subcultura, es la B y la C. Para que exista, los individuos deben identificarse con el grupo que deben interactuar y compartir información con otros que se identifiquen con el grupo directa o indirectamente. Y son un grupo de compresiones, comportamientos, objetos, prácticas y simbólicos que distinguen a un grupo particular de otro miembro de su sociedad. Y la 2 es la contracultura. Consideran que un gobierno se ha vuelto el enemigo de la libertad y no su protector. ¿Qué haces cuando recibes el resultado de tu examen de estructura económica en el sector de pautas de comportamiento social derivado de los modelos económicos? Obtienes un bajo desempeño. ¿Qué haría? La 2. La B, correcto. Revisar en qué te equivocas y tratar de estudiar el tema de él. Pregunta 14. Según el último censo de población y vivienda realizado en México durante el 2010, que hicieron otro en 2020, ¿ustedes se acuerdan que en pandemia, que estábamos en pandemia cuando hicieron el censo? Yo me acuerdo que llegaron a mi casa a tocar. ¿Cuál es la aproximadamente a la población en el territorio nacional hasta el año 2010? Expresada en miles de habitantes. Ahí les va la respuesta, porque esta pues obviamente no tenemos los datos. Es el inciso D, 112,337 miles de habitantes. Dice, analiza el siguiente párrafo y contesta lo que se te pide a continuación. ¿Alguien me ayuda a leer para que no sea solo mi voz? Nomás uno, no se me amontonen. En 1906 hubo una huelga de obreros mineros en Cananea, Sonora, y meses después otra de obreros textiles en Puebla y Veracruz. Ambas fueron también sofocadas con lujo de fuerza y con saldo muy serio de muertos y heridos. Los obreros mexicanos, sin embargo, olvidándose de Cananea, Puebla y Veracruz, celebran el Día del Trabajo el 1 de mayo para conmemorar los sucesos de Chicago. Los obreros de Estados Unidos del Norte ni siquiera se acuerdan ya de esa fecha. Respecto al párrafo anterior, se está hablando de una característica especial que ha sido heredada a los mexicanos desde tiempos históricos. Hablamos del malinchismo, de la hipocresía, del verbalismo o del servilismo. Malinchismo. Es el malinchismo.
Santo Cristo. Pregunta 16. ¿Cuál es el nombre del personaje que causó controversia por la construcción de los segundos pisos en el periférico en la Ciudad de México? Fue además candidato de la presidencia en el año 2006, 2000 y todo. 18 años anduvo de candidato el hombre. Los adversarios. 17. Completa con las palabras correctas la siguiente oración. El 4 de octubre de 1824 se firmó la primera Constitución Política de México independiente, la cual declara el establecimiento de ¿qué? Del Imperio de la República como forma de gobierno y la creación de estados libres y soberanos. Se convocó a elecciones y resultó electo ¿quién? Fue el primer presidente de México. Señor, Hermoso. y soy paciente de San Jude. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de Guadalupe Victoria, aquel que fue el primer presidente del México independiente. Así que comenzamos. Guadalupe Victoria nació en 1779 en Tamazula, Durango, con el nombre de Manuel Félix Fernández, que cambió al realizarse la independencia de México por el nombre de Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos y de la victoria obtenida por la insurgencia, a la cual él pertenecía. En 1811, el estado de Veracruz se llenó de partidas armadas, con motivos de la Guerra de Independencia. Al frente de ellas se puso el guerrillero Félix Fernández, que había estudiado jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso de México y que por propia iniciativa se enroló en las filas insurgentes, en la que ocupó un destacado lugar. Para el mes de enero de 1812, todo Veracruz se hallaba en pie de guerra, en favor de la insurgencia. Entonces Morelos llamó a su lado a Manuel Félix Fernández para que le auxiliara en la toma de Oaxaca. El ataque empezó el 25 de noviembre de ese año. Uno por uno los parapetos cayeron en poder de la insurgencia. Uno de los últimos en caer fue el del juego de la pelota, atacado por el entonces coronel Fernández. Para el año de 1814 se había adueñado de la provincia de Veracruz el comandante Rosáins, quien con crueldad sometió a los demás jefes insurgentes. Rosáins nombró en mayo de ese año jefe superior de la provincia a Juan Pablo Anaya, como su segundo coronel al coronel Victoria, y confió el mando de armas de la costa de Barlovento a don Mariano Rincón. El 22 de junio, Félix Fernández, o Guadalupe Victoria, desabarató en los manantiales un gran convoy que iba de Jalapa a Veracruz. Tiempo después, terminada la insurgencia, a la caída de Iturbide, después de consumarse el imperio, el gobierno recayó en una junta, de la cual formó parte don Guadalupe Victoria, que había ya adoptado ese nombre en lugar del de Manuel Félix Fernández. Victoria nunca gozó de la estimación de Iturbide, ya que éste lo menospreciaba siempre, y a la vez Victoria tenía sus piques con Agustín de Iturbide. Llegado el momento de elegir presidente de México, convertido ya en una república, la opinión se dividió en favor de tres candidatos: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Los sufragios emitidos por el pueblo favorecieron al primero de los tres, siendo Nicolás Bravo elegido vicepresidente, junto con el nuevo presidente electo, Guadalupe Victoria. El 4 de octubre de 1824, el Congreso proclamó y juró la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El día 10 hicieron su juramento el presidente y el vicepresidente, entrando el primero de ellos en el ejercicio del poder ejecutivo. Muchos problemas tuvo que afrontar y resolver don Guadalupe Victoria, ya que se trataba de organizar por vez primera un gobierno republicano, ya que la colonia estaba acostumbrada a un sistema de gobierno monárquico. Uno de sus grandes problemas fue Santa Anna. Este agitaría a toda la gente en Veracruz. En vista de esto, Guadalupe Victoria envió a don Vicente Guerrero, cuya sola presencia bastó para hacer volver el orden a esa provincia.
Pero llegó el año de 1827 y el general Manuel González se levantó en armas en el Ajusco, saliendo el 31 de diciembre del mismo año de la Ciudad de México. Nicolás Bravo, el vicepresidente del país, marchó para unirse en el Mezquital a la revolución. Guerrero marchó contra él y lo derrotó, siendo Nicolás Bravo desterrado a Guayaquil, Ecuador. Guadalupe Victoria celebró por primera vez, o esto se dice, el grito de Dolores. Además, hizo efectiva la abolición de la esclavitud. En ese año de 1827, decretó la expulsión de españoles que estuvieran en contra de la independencia de México y que hicieran rebeliones. Aquellos españoles que estuvieran conformes con el nuevo gobierno podrían quedarse en el país. Entre motines y azonadas pudo Victoria terminar su gobierno, entregando el mando el 1 de abril de 1829 al general Vicente Guerrero, y murió el 21 de marzo de 1843 en la Ciudad de México, víctima de una larga y penosa enfermedad. Bueno amigos, el día de hoy vimos la historia o la biografía de Guadalupe Victoria. Hay mucha gente que piensa que Benito Juárez fue el primer presidente constitucional de México, pero fue don Guadalupe Victoria, un presidente de México ya independiente. Pregunta 18. ¿Qué hecho aislado importante para la economía del país coincide con el lanzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN? Inicio del programa de solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas, entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, subida al poder de Ernesto Zedillo Ponce de León y crisis monetaria, o el déficit del PIB que pasa del 2.20 en 90 al 4.70 en el 93, siendo un incremento superior al 100%. Ay, la cerré, perdón. Ay, ¿qué hice? Discúlpenme. Le piqué por error, ¿eh? Es la B, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Pregunta 19. Se utiliza el coeficiente de Gini, G, para estimar la desigualdad económica en los países y el Producto Interno Bruto para determinar el valor de la producción de bienes y servicios. La tabla muestra algunos valores para los países latinoamericanos. ¿Cuál es el país que más presenta la mayor desigualdad económica en los 4 indicados? Brasil. Exactamente la A. Brasil, porque es el mayor Gini. 0.57. Pregunta número 20. ¿Qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, señala el principio de separación Estado-Iglesia, donde dice que la escuela debe de ser laica, libre y obligatoria? El 3. El 130. El artículo 130 dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Perdón, yo me equivoqué, hablé de la educación. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetan a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de las iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Y ya vienen varias disposiciones, ¿no? Aquí también si le picamos nos vamos a la Constitución, pero tendríamos que buscar el artículo 130. ¿Cuál es la familia en la que los abuelos son la cabeza de la casa y viven con ellos sus hijos y sus nietos? Extensa. Exacto. Una de las causas por las que Miguel de la Madrid decide cambiar de rumbo económico México, implantando reformas de liberalismo económico, fue considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional, demostrar que el problema económico procedía del gasto público excesivo, o incrementar las exportaciones manufactureras en vez de los granos básicos, o reorganizar la administración pública para cerrar paraestatales no funcionales.
el inciso A, considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional. Pregunta 23. Relaciona las características de la columna de la derecha con el modelo económico de la columna de la izquierda. Tenemos el desarrollo estabilizador y el estado de bienestar. Dentro del desarrollo estabilizador están la A y la C, que dice, en el sexenio de Ávila Camacho, el que presta mayor atención al fomento de la industria privada. Y la C, que dice, el objetivo de evitar los factores desestabilizadores de origen interno y externo, como las devaluaciones de la moneda y la inflación. Y en el 2, que es el estado de bienestar, son el B, D y E. B, tuvo como pilar el crecimiento de la producción estatal. D, durante el sexenio de Miguel Alemán, son las empresas públicas las que se convierten en la columna vertebral del sistema y al funcionar como sistemas de apoyo a la rentabilidad de las inversiones privadas. Y por último, se desarrolla en 3 fases. En la tercera fase del modelo se da el debilitamiento de la economía mundial y entra en recesión. Y aquí terminamos las 2 guías del día de hoy. Voy a detener la grabación para que no se nos haga más pesada nada más.